Legna Rodríguez Iglesias quería hacer una banda sonora, pero como no canta, la hizo con canciones. Y con esas canciones escribió el libro Parol. Ahí nos cuenta la historia de Roberta Carlos, personaje migrante que nos lleva de un lado a otro en este peregrinar que tenemos en la diáspora. La apuesta para llevarla a otros hemisferios es por la editorial Beatriz Viterbo Editora, dirigida por Caro Rolle, quien nos trae a Legna en conversación con la crítica Nathalie Boussaglio. Nathalie hace una lectura que enriquece enormemente este libro, que es poesía, canto, protesta, y donde ella ve a la señora Lipstick como una prótesis identitaria. Legna Rodríguez dice hablar de la mentira como resistencia a la mentira. Bienvenidos una vez más a nuestra sección Presentaciones de Libros, en donde pueden escuchar en audio, en nuestro podcast y ver en video en nuestro canal de YouTube hermosísimas presentaciones de poderosos libros que son fundamentales en el campo literario que están creando las escritoras, traductoras, críticas y editoras. Vengan a escuchar y a ver, y ahora acompáñenos a saber más sobre Parol. Yo soy Adriana Pacheco. Ustedes recordarán que en el episodio 542 de Hablemos Escritoras, que grabó Anjanet Delgado en su sección Caribe Femlit, titulado La Revolución Sintáctica de Legna Rodríguez Iglesias, nos llevó a esta escritora brillante, que es autora de novelas como Mayonesa, bien brillante, y Las analfabetas. Tiene varios libros de cuentos y sus primeros ensayos y crónicas fueron publicados en diversos espacios. Recordarán también que en el episodio 598 entrevistamos a la editora Caro Rolle de Beatriz Viterbo, quien tiene estudios de literatura, es docente y además ahora tiene este proyecto que ha sido desde 1990 importantísimo para la literatura. De hecho, dedicamos todo un mes a Beatriz Viterbo Editora, en donde trajimos voces maravillosas de esa editorial. Les recomiendo mucho que escuchen estas entrevistas con Legna Rodríguez y con Caro Rolle y que sigan este sello editorial tan maravilloso que es Beatriz Viterbo Editora. Nathalie Boussaglio es nueva en este proyecto. Es profesora asociada del Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Northwestern. Es autora de ficción adulterada, Pasiones ilícitas del entresiglo venezolano. Es coeditora de Drag Kings, Arqueología crítica de masculinidades espectaculares en Latinx América. Tiene otros muchos libros críticos y además es coeditora de la edición de la novela Débora de Tomás Michelena. Muy pronto la tendremos también en Hablemos Escritoras. Pues en la conversación de ellas tres es en donde exploramos aún más este libro maravilloso, Parol. Estoy segura que disfrutarán mucho esta presentación del libro. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto recibir una vez más en este espacio de Hablemos Escritoras a una editora a la que le tenemos muchísimo cariño. Ustedes recordarán que dedicamos todo un mes a Beatriz Viterbo Editora y la verdad es que fue maravilloso. Tuvimos tantas escritoras, de verdad buenísimo, fue todo un mes de mucho aprendizaje y de cosas que son pues verdaderamente importantes para la literatura. Y bueno, ya desde hace un buen tiempo tenemos el gusto de haber conversado con Legna Rodríguez, que es también una consentida de toda esta zona del Caribe. Estuvo en una conversación hermosa con Anjanet Delgado y bueno, fue una conversación divina. Hoy estamos celebrando un nuevo libro, que eso va a ser maravilloso. Y a quien tengo el gusto de conocer por primera vez es a Nathalie Boussaglio. ¿Cómo pronuncio tu apellido? Busarlo exactamente como lo dijiste. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Carolina Rolle, por esta, otra vez, una vez más, esta paciencia, este apoyo y esta confianza en Hablemos Escritoras. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre es un gusto recibirlos en este espacio. Brenda Ortiz, como siempre también, atrás de bambalinas, ayudándonos a coordinar todo esto.
Estamos presentando un libro. Yo quisiera rápidamente preguntarles a ustedes, primero que ustedes nos cuenten quiénes son y en dónde están físicamente sentadas. Eso sería maravilloso. ¿Y por qué no empezamos con la editora que está, pues fue la que abrió la puerta y vino y dijo, oye, yo tengo un libro buenísimo que quiero que lo presenten en Hablemos Escritoras. Carolina, bienvenida a Hablemos Escritoras. Hola Adri, bueno, enormemente agradecida siempre por este espacio, por tu amabilidad, por tu profesionalismo, en serio, siempre gracias y gracias también a Brenda que está siempre acompañándote detrás en todas estas cosas locas que se nos ocurren. Y acá estamos con Legna que presenta su libro Parole, con Natalie Busaglo, una autora de nuestro catálogo también. Y este libro de Legna abre la colección Migratorias, que está dirigida por Irina Garbatsky, una argentina que en este momento está dando clases en Hannover, en Alemania, por lo cual ella no puede asistir como directora de la colección, pero participó enormemente de la edición y fue quien también me trajo el nombre de Legna al catálogo. Así que le mando un beso enorme a Irina Garbatsky, la anuncio para tenerla acá con nosotras y para también plantear este encuentro súper archi latinoamericano, porque la tenemos a Iri, Argentina en Alemania, a Adri acá haciéndonos desde Texas, ¿no? El hospedaje. Legna, una cubana radicada en Miami, y Natalie, una venezolana radicada en este momento, dando clases también en Chicago. Y yo desde Argentina. Así que así estamos, latinoamericanas por el mundo. Y la presencia de Natalie para mí es súper, súper significativa y le agradezco enormemente. Sobre todo sabiendo todo lo que ella está haciendo en este momento y está transitando y sus clases y demás. Así que súper agradecida con ella de que esté acá con nosotras. Y Natalie publicó con nosotros en el 2016 un libro que se llama Ficción Adulterada, un libro que lo recomiendo enormemente porque piensa justamente las novelas latinoamericanas de fin de siglo, específicamente de Venezuela, para encontrar allí una línea súper, súper original que tiene que ver con la figura del adulterio en esas novelas que están pensando y tramando la idea de nación, ¿no? En esto que nosotros entendemos lo significativo que fue la literatura en la idea de nación latinoamericana, en esa cosa de intentar forjar los estados-nación que fueron los países latinoamericanos pensándose repúblicas. Entonces, Natalia ahí logra leer cuál es el lugar de las mujeres, cuál es el lugar del adulterio, y esa rigurosidad, esa manera de poder leer entre líneas las novelas, fue lo que a mí me dio el puntapié cuando Legna me sugirió el nombre de Natalie para que hiciera esta presentación. Y eso se corresponde con que la novela de Legna es una novela no tan fácil de leer, pero sí muy exquisita de leer en voz alta. ¿Por qué? Porque es una novela que claramente es una novela experimental que viene de alguien que tiene su impronta en la poesía, su trayectoria en la poesía. Entonces es una novela que se lee en voz alta, es una novela que verdaderamente nos invita a leerla desde el ritmo, desde un tono, desde una cadencia que nos lleva también casi hasta cantarla en algunos momentos. Y no por eso deja de ser profunda, porque es una novela que nos va a hacer muchísimas preguntas en relación a la maternidad, en relación al ser migrantes, al vivir como migrantes, como inmigrantes. Preguntas por la identidad, por la sexualidad. Hay muchas cosas ahí que están latiendo en un texto que parece que puede ser cantado. Así que bueno, yo las dejo ahora a Natalie y a Legna para que charlen entre ellas y agradezco enormemente a Adri que nos brindes este espacio. Al contrario, Caro, ¿quieren saludar Legna y Natalia al público antes de que yo me desaparezca también? Bueno, claro, yo estaba loca por decir gracias, sobre todo esa palabra tan importante. Gracias a las tres, gracias a ti, Adriana, gracias a Caro que está ahí conmigo, conociéndome, ansiosa, obsesiva, todo. Y bueno, a Natalie, unas gracias enormes, enormes, porque yo la conocí
en una mesa larga. Ella estaba frente a mí, larga, y no se me olvida que me miraba con ojos de habla claro, lee claro, ve a ver lo que tú vas a decir, porque yo sé de qué se trata todo aquí. Y entonces era una mirada que confronta, pero una mirada inteligente. Entonces, como tenerla hablando conmigo de la novela es como muy fuerte y sí, lo agradezco mucho. Quería decir gracias. A ti. Yo también me uno a los agradecimientos a Adriana y a Brenda. Muchas gracias a Caro por pensar en mí junto con Legna, por supuesto. Aprovecho para darle las gracias también a Beatriz Viterbo, que ha sido muy importante para mí, porque por un lado confiaron en mi primer libro, pero también me ha dado grandes lecturas en mi formación en tantos años. Y bueno, a Legna Rodríguez, como ya dijo, la conocí hace muy poco y me quedé como muy enganchada con su obra, a pesar que yo trabajo siglo XIX, pero espero poder hacer algunas conexiones también. Pues maravilloso, qué lindo grupo, de verdad, y muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo. Al final de esta sesión vamos a tener preguntas, así que vayan preparándolas, las pueden escribir en el chat y Brenda Ortiz nos hará favor de recoger esas preguntas. Las dejamos solas, disfruten y nosotros acá atrásito las estamos escuchando. Gracias. Bueno, Legna, Ay, Dios santo, nos dejaron completamente nos solas. dejaron solas. Pensé que la introducción de Caro todavía no había pasado, pero bueno, No. ya pasó, así que arriba. Pero bueno, el libro que nos convoca hoy se llama Parol y abre con un pequeño apartado que se titula Fotos y Recuerdos. Y sigue con un epígrafe de una canción que para los que no han leído el libro, que está recién saliendo, los apartados van a abrir con epígrafes de canciones, de los que vamos a hablar, espero que nos dé tiempo en un momento. Pero vuelvo a este inicio del libro y el epígrafe dice, tengo una foto de ti que beso cada noche antes de dormir. Selena, 1994. Luego empieza el texto y dice, era del tamaño de una foto, del mismo tamaño que una página de pasaporte. Parecía una foto pequeña, pero en vez de cuerpos o rostros, contenía información clasificada. En el parol, por detrás, había una advertencia. Dejo hasta acá la cita para pensar un poco en este comienzo, en el título del texto y en esta entrada, que desde la primera línea del texto, el parol el parol de algún modo, sí, reemplaza el relato familiar. No hay foto de infancia, sino referencia a un documento de entrada temporal. A lo largo del texto, ese parol reaparece en distintas variaciones y bajo diferentes tipos de inventarios, papeles, visados, formularios, entrevistas, listas de requisitos, que funcionan como formas de estar, pero bajo condiciones. Además de ser entonces un documento migratorio, pienso que también se convierte en una manera de hablar o de hablar de hablar y controlar o bajo control. El texto podría sugerir que la migrante está y habla desde una libertad condicional. ¿Cómo piensas entonces esta condición más allá del documento? Ese hablar o estar bajo permiso con la que tu narradora y también quizás, ¿por qué no?, la escritura misma, la forma con la que juega tanto tu propia escritura, juega. Eh, Perdóname, porque en medio de tu lectura y de tu introducción se fue la pantalla, yo estaba buscando la pantalla. Claro, eso tenía que pasar, ¿no? El performance y la constante como imposibilidad de algo. Pero la pregunta en general era como, repíteme al final nada más.
Perdóname, Natalie. No, 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 por favor. Quiero que hables de de la idea del parol más allá del Totalmente. documento. ¿Qué Claro. significa estar a hablar bajo Sí. permiso con una narradora que juega tanto con esta idea dentro del texto? Sí, bueno, el parol se me olvidó buscarlo porque hubiera sido bello Ah, enseñarlo. El parol es una pequeña tarjeta de identidad, pero no es tu identidad, es una nueva identidad. Ya empezando por ahí, imagínate, ¿no? Entonces, no es la identidad de ninguno de nosotros, es lo nuevo, lo desconocido y lo incómodo, ¿no? Porque no sé, cómo entrar en un lenguaje nuevo, siempre digo eso, ¿no? Era como emigrar es entrar no en un lugar, sino en un lenguaje nuevo donde la gente es amable de otra forma, es alegre de otra forma, sufre de otra forma y es muy práctica de otra forma, ¿no? Entonces, eso era el parole y no se puede perder. ¿No? No se puede perder esa información clasificada nueva, extraña, eres tú. Y claro, a partir de ahí empieza, yo me di cuenta en algún momento de la edición, te voy a contar, la novela no se llamaba Parolet, la novela tenía mucho que ver con las canciones, como agarrarme de cosas que no están y de cosas abstractas, ya que estoy en un abstracto total, ¿no? Yo no, la protagonista, pero como escritora también. Y entonces me di cuenta en la edición que, claro, esta tarjeta era todo. Esta tarjeta hacía lo que tú dices, involucraba todo el texto, involucraba la historia. Sin eso se cae, ¿no? Sin eso se caía no había andamio, no había nada, es el andamio del texto. Y bueno, más o menos eso, por no, ahí. no, justo nombraste la música como eje de algún modo de Sí, este libro, totalmente. entonces quiero que hables un poco más sobre la música. La música en el texto construye un marco afectivo. Hay Selena, Cher, Shakira, Eros Ramazzotti, Cristian Castro, muchos más. Y todos son hits de los 90 que Sí, operan como eh, una especie de respiración artificial, si se quiere, o contracanto de una devastación, o podemos decirle por ahora sí. como- Ayer yo trataba de organizar las canciones y escucharlas como al mismo ritmo del libro. Y me preguntaba si estas canciones que enmarcan el libro y sus partes, son epígrafes, pero también están en muchos otros lugares del libro, proponen una temporalidad o una referencia a una educación sentimental y cómo dialogan esas canciones con los distintos puntos de vista, listas, inventarios y la insistencia en nombrar objetos para sostener la identidad cuando el propio nombre se vuelve inestable y adelanto que la protagonista tiene el nombre de Roberta Carlos, que hay mucho para decir por ahí, pero voy a darle la palabra a Lecna. Sí, bueno, totalmente. Una lectura así perfecta estás haciendo. Yo necesitaba, yo tuve esa idea porque quería hacer eso. Quería hacer primeramente una banda sonora, ya que no puedo cantarla. Ujú. Y quería jugar con esta cosa de la nostalgia que se supone que sea un error. No, es errático hablar desde la nostalgia. ¿Y por qué? ¿No? Todos esos errores predispuestos en la literatura o el arte, ¿por qué es un error? ¿Por qué no puedo sentir nostalgia? Y más que una educación sentimental, yo quería, claro, apuntalar. Las canciones vienen como sucesos. Y lo que tú decías, ¿contra qué? Contra suceso podría ser la palabra. Eh, Porque a veces el texto, el capítulo nombrado por la canción no tiene nada que ver con la canción. Casi siempre, no es eso.
es que te guía, ¿no? Es como son pequeños segmentos, A, B, C, las canciones son las letras del alfabeto, ¿no? Y bueno, es importante decir eso, que es una novela trazada de esa manera, como, como una banda sonora, como una banda sonora, ¿no? Casi siempre el sonido los premios a las películas, el premio de sonido es el cuarto, quinto, y el sonido es tan importante, ¿no? Los sonidos, el silencio o el ruido, y yo quería exactamente hacer una historia a través de canciones, una historia muy simple, una historia de un fallo, ¿no? De una equivocación, es, es básicamente la historia, ¿eh? Y sobre todo el cambio constante de tema musical o de canción o de éxito, que así le decimos en Cuba, éxitos musicales. El cambio constante de éxitos son estos saltos que también me obligaban eh, a ser aventurera, ¿no? Me gusta la idea, releyendo el libro en físico, veo que todo el tiempo que la protagonista va de aventuras en aventuras, una cosa que es muy contraria a mí y que yo creo que lo logro, así que me encanta porque ella va saltando y yo soy una persona completamente estática como una tortuga terrestre que está ahí oyéndome. Eh, eh, pero la protagonista va saltando, obliga, y eso sucede nada más que por los saltos de canción, porque tiene que cantar, ¿no? En el texto, tiene que cantar. Aunque se equivoque, aunque en vez de trabajar cante y en vez de cantar escriba y en vez de escribir robe Milky Ways, ella tiene que saltar. Entonces esa como un pie forzado que me interesaba mucho. Y las canciones, sí, las canciones hacen todo el tiempo papeles secundarios, pero de muchos tipos, ¿no? Como leitmotiv, pero también como, exacto, memoria, pero también como resistencia y también como identidad absoluta, ¿no? Como nada me identifica más ahora mismo que Roberto Carlos, pero Roberto Carlos las canciones importantes que están en el texto son de los 80, por tanto no puede haber una canción de Roberto Carlos y esa es la solución para que la protagonista se llame Roberta Carlos, un nombre además platónico, ¿no? Ideal, porque es perfecto. Nadie se llama así y encima, como diría Nanne Timmer, un nombre travesti, porque de qué manera Roberta Carlos puede llamarse Roberta Carlos, nada más en una cabeza ambigua, desequilibrada, ¿no? En esa que todos son metáforas también del mismo vacío, del mismo desequilibrio, ¿no? Estoy hablando rápido porque No, sí, no, no, genial. De hecho, retomo nada más pensando en muchas cosas al mismo porque tiempo. muchas de las cosas que dijiste me quieren hacer que hables más, pero como pienso que la mayor parte de la gente aún no leyó, No, eh, guíame, exacto. Guíame y el, no me dejes contar. eso un poquito, pero que se queden con la curiosidad también y que se vayan a leer el libro, pero el nombre Roberta Carlos de la protagonista, o como bien explicaste, tiene un eco, ¿no? Obviamente de Roberto Carlos, que es parte del repertorio presente en este texto. Es un guiño pop entre flujos identitarios y capital afectivo, si se quiere, y nos ayuda a pensar algo que está muy presente en el texto, que es una falsedad estratégica, como un método que hace narrable y quizás por eso vivible una vida admitida por la verdad administrativa. Ujú. Esta Roberta Carlos es de algún modo un contrabando identitario, pensaba. Sí, bellísimo. Bellísimo, me encanta. Exacto. Y sobre eso puedo decirte, Natalie, que yo he pensado el texto ya mientras se publicaba, eh, es exactamente como eso, como una fuga absoluta de la institución, de la administración, que yo me di cuenta haciéndolo, llevándolo a cabo, ¿no? Llevando a cabo la emigración, me doy cuenta que todos son sistemas, que llegas a un lugar supuestamente mejor
y es otro sistema que te institucionaliza y que te administra. Y entonces ese escape no funciona, es otro fallo, ¿no? Y la novela yo quería que tuviera sí, representa el fallo constante del individuo como ser, más allá de humano, animal, ¿no? El ser esa cosa, el alma del individuo falla constantemente porque son sistemas en los que va moviéndose. Y al mismo tiempo, bueno, creé un sistema de canciones y creé un sistema de nombres. Me interesa, siempre lo digo mucho, los nombres. Pues se llama Roberta Carlos porque no hay nada que suene tan terrible y tan hondo como Roberta Carlos. A ver si me lo podría cambiar, pero va a ser imposible porque me gusta cuando me dicen Leña Rodríguez, pero Roberta sería el otro, ¿no? Roberta Carlos, así. Y sí, y se enamora de alguien importante también, claro. Insistes mucho en el fallo y el texto juega mucho con el fallo, el error, el fake news y Sí, sobre todo lo que más me interesó es la mentira, el uso de la mentira, sí, que no opera como un artificio literario, no se siente como una pose tampoco en el texto, más bien desvía, abre posibilidades, incluso construye verdades verdades que no pueden ser clasificadas en los papeles, ¿no? Es una coartada afectiva para ti la mentira, una verdad que puede enunciarse desde la ficción o cómo piensas. eh, sí. la- Todo eso junto es ser consciente. Yo quería hablar de la mentira como resistencia a la mentira, ¿no? Porque el sistema es una mentira. Entonces, ¿cómo puedo soportarlo? Mintiendo, ¿no? Y también esa mentira es eh, la persona, el ser humano mentiroso es el, bueno, producto, el resultado. Y además quería construir, si hay que construirse, pues lo construyo yo. Yo construyo la historia, yo construyo la mentira. Y quería jugar con esta negatividad, supuesta negatividad, ¿no? De la persona mentirosa. Y quería jugar, sobre todo, quería subvertir las razones del exilio, las razones de la migración, porque supuestamente un exilio cubano o de índole latinoamericana tiene que ver con situaciones políticas o económicas. Y cuando yo llegué a Miami, me di cuenta de que había tantas razones, infinitas razones para irse de un lugar y caer como una pelota de baba en otro, ¿no? Entonces, todo el tiempo estoy tratando de dar esas razones. Yo creo que la protagonista yo quería inventar razones. Ella va en busca de su madre, de una madre que es importante, o va en busca de un amor que no es importante, o va en busca siempre en busca de otra cosa. Y eso, claro, bueno, exacto, redondea más o menos en eso, pero bueno, el significado es ese, la falla, la equivocación. Te equivocas, te equivocas, te equivocas y das vueltas. Y en Mm. esta misma línea hay un personaje que a mí me fascinó, te lo adelanté un poco por texto, Legna, que es la señora Lipstick. Em, Quiero pensar en el lipstick como nombre propio, como nombre de un personaje, pero también como el objeto. El pintalabios como una tecnología del artificio, maquilla, borra, fabrica, produce feminidad al mismo tiempo que la descompone. El pintalabios podría incluso pensarse como una herramienta para evitar el desarraigo, una prótesis identitaria que permite existir en un entorno donde el cuerpo migrante se vigila, está condicionado, se traduce, se desecha.
¿Cómo piensas la tecnología cosmética del lipstick más allá o a través de su personaje? Sí, me encantaba porque era una camisa de fuerza, ¿no? Es para mí una camisa de fuerza. Yo quería hablar de cosas que no fueran cercanas a mí, ¿no? Pero cuando yo llego a Miami me doy cuenta de que es casi obligado, una ley, ¿no? Del sistema, ir maquillado, ir bien vestido, ir acomodado, ir presentable, todas estas palabras que forman parte de otro sistema de la apariencia y uno a veces no encaja en la apariencia, ¿no? Y entonces esa es el significado. ¿Cómo hablo de la apariencia? Pues no podía llamarse de otra manera, ¿no? Pero la señora Listic encarna todo esto, encarna, no lo puedo decir porque cuento el texto, cuento la novela, pero encarna las apariencias, la falsedad, la verdadera mentira, ¿no? Podría decir, porque Roberta al final es tan pobre, en el sentido de, exacto, de sin recursos, pobreza de verdad, pero sin recursos de ningún tipo y desnuda, como estoy yo alante de ti que ya leíste todo bien y descifraste las cosas. Pero Roberta es eso, una cosa desnuda, transparente, mientras que la señora Listic es eso, una apariencia absoluta, una totalidad que consume ahí a todo. Yo También el pensaba, poder, ¿no? El poder también. O sea, la señora Listi es el poder, la apariencia, el poder, y bueno, todas estas, la institución, más o menos. yo pensaba este tema no, como algo que tal vez te preocupa en general, pensando que hace poco cuando viniste nos dejaste un libro hermosísimo, incluso más experimental que este, de poemas que se llama Título Title, un libro bilingüe muy distinto, pero también con algunas semejanzas, Sí. donde la poética de la falsedad se convierte en una forma de resistencia frente a la imagen estereotipada de lo cubano, una especie de desmaquillaje radical del lenguaje y del cuerpo. Es un libro que me encanta la manera en que despoja los estereotipos exotizantes con los que juegas aquí de nuevo Ujú. y pensar también el desmaquillaje, el exceso de maquillaje como posibles preocupaciones dentro de estas falsedades o el reverso de la cosmética o la cosmética misma como dos modos de revelar la condición precaria y performativa, que lo performativo también creo que es algo que te interesa mucho de lo humano. Sí, 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 totalmente. Entra todo, me obsesiona. Yo estaba el otro día escribiendo sobre un tipo de poética que practico o lo que sea, pero alrededor de mis libros de narrativa y, y hablaba de eso, de que a veces escribo mm, el mismo libro 4 veces porque me obsesiona mucho eso, me obsesiona mucho el delirio. Exacto, el delirio de los sistemas, el delirio sí, de la ética humana, de hasta dónde llega toda la falta de ética o lo que sea que eso sea, signifique, pero en realidad no, no con categorías, no sobre la categoría, no sobre eso, no sobre la moda, no sobre la moda, sino de verdad, la gente que está allí en la calle pasando, recogiendo ahora mismo la basura como uno se va delante del otro y los carros, los camiones de basura conducidos por gente negra compiten y chocan en la esquina. Ese es de verdad, de verdad, de verdad. Me interesa y me obsesiona mucho esa, sí, cosa humana febril y me empiezo a pensar en otra cosa, cómo son la gente de verdad, cómo es la gente de verdad, ¿no? Cómo actúan miserablemente, ¿no? La miseria humana. Mm.
Buen. Párame, No, 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 porque me es tu equivoco. lugar, lo que Sí, me queremos, equivoco, la que me quiere la gente equivoco, pero me escuchar. encanta, me encanta. Me gusta decir también que el texto, ese texto es un texto viejo, ¿no? Y entonces, escrito hace 10 años, y 10 años en la actualidad significa más o menos 30 porque, y entonces está hablando de canciones de hace 20 que más o menos serían 50 años, ¿no? Porque ya los años se multiplican. Uno en realidad tiene 40 años, pero más o menos tiene como 50 o 60 porque todo es tan veloz y es una novela escrita, yo creo que en ese borde de la velocidad. No había pasado la pandemia, no había pasado nada de esto. Y no había pasado TikTok, no había pasado ChatGPT. Espero que tú no escribas con con esa aplicación, nada, nunca ni edites nada con eso. Eh, pero bueno, no había pasado y tiene esta lentitud de, exacto, puede pasar un texto escrito a través de canciones porque está en ese límite todavía y po- todavía todavía es posible hablar tal vez de eso, de la falsedad y del maquillaje. Ahora tal vez no es posible. Ahora eso es todo, ¿no? Es una capa de invisibilidad, ¿no? La capa de Harry Potter, tengo a Semi muy cerca. Pero esa capa, ¿no? Esa sustancia terrible que es la falsedad, sí, habría que mirarla más. Ya que nombraste ChatGPT, la tecnología, tu libro y lo que conozco de tu obra, creo, parece responder de algún modo a una lógica del consumo. Caro, cuando te presentaba, decía que no es fácil de leer y no lo es, pero es un libro que parece ser fácil de leer y que uno lo puede leer muy rápido, casi como también su estructura está hecho para que parezca que es un libro que se puede scroll como muy rápido, pero es un libro que engancha y a la vez se resiste a la temporalidad del scroll porque te obliga a detenerte, a rumiar, a volver atrás, a escuchar. Bueno, esas son cualidades. Eso estás diciendo cualidades. Yo no, ahí sí que no, pero sí, sí me interesaba mucho, sí me interesaba mucho que se leyera y se entendiera, porque que se sintiera esa cosa analógica y táctil, como mismo cantar, como mismo tocar, ¿no? Lo primitivo, tocar. Y sí, me interesa mucho hablar del consumo, ¿no? De una manera crítica, totalmente. Pero también la repetición, la rapidez, pero la pausa, sobre todo, en un mundo donde el consumo tecnológico no nos llega muy cerca, ¿no? Sí, Es como un escribir desde lo que pasa por debajo de la mesa de ese consumo, sí, 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 totalmente. lo que no se puede dejar de consumir, pero ofreciendo una posibilidad que no ofrece una salida para nada, pero tampoco una entrega. No, no, sí, Roberta Carlos no ofrece salida ninguna, no creo ella no pienso que haya salida, desgraciadamente. Pero sí, así me encantan tus preguntas y después te pediría que me las mandaras, si Claro, es posible, están hechas un desastre, pero creo que nos van a interrumpir. Si puedo, una más hago, pero a lo mejor o leer un poquito. yo quería, si se puede, porque te iba a hacer Sí, hay una parte que, pasa es que no tengo el libro enfrente, no sé en qué página, que un párrafo que dice, todavía no ha visto una sola cana en la cabeza. Allá abajo se ha visto, pero esas son canas graciosas. Si podrías leer un poco Es de... en la página 139. 139. ¿Tú estás segura? Pues en la versión que yo tengo, que no es la Es el impresa. último capítulo. Sí, Ah.
Ajá, es una Sí, de mis notas. sí, Sí, perfecto. Dice, es del capítulo Un eterno suspirar. sí, el último Yo capítulo. lo podría leer, pero lo va a leer más bonito Legna, así que... Sí, de la página 139. Y que conste, no tengo el libro porque la Este es Dual el lo final, paró, estamos no lo vendiendo. tengo lo tengo en camino, pero lo he leído. Después, sí, te lo mandé con una postal. Después de tantas peripecias, yo quiero decir que estuve en una mesa en la feria de Nueva York, una mesa que supuestamente hablaba de la maternidad. Pero este personaje, Roberta Carlos, que desea, habla de la maternidad como deseo, ¿no? Ella desea tener un hijo y al final lo logra, pero eh, claro, es una maternidad que pasó por muchos sucesos extraños, no los voy a contar. Bueno, pues ese fragmento dice así. Todavía no se ha visto una sola cana en la cabeza. Allá abajo sí se ha visto, pero esas son canas graciosas que le dan tremenda risa y la risa es salud. Cuando las toca sin mirarlas, puede diferenciarlas del resto del vello púbico. Son suaves y aterciopeladas, y aunque las ale con una pinza, no se despegan del poro. Al limpiar al bebé cada 3 horas, justo antes de alimentarlo, mira sus genitales perfectos, lampiños, sin amago de pelos ni de canas. Lo frota con toallas húmedas que no huelen a nada, queda tan limpio como un diamante. Volviendo a Olga Cañón. Estuvo riéndose a sus espaldas en aquel bar karaoke durante 1 hora exacta. Los seres humanos nacen con esa actitud, la de reírse a espaldas del otro. Lo cierto es que la miraba, a ella y a su sombrero, y no lograba evitar reírse. Un día también su hijo se reirá de ella a sus espaldas y ella ni siquiera se enterará. Por su parte, no piensa ponerse nunca un sombrero, ni de hongo, ni de copa, ni común. Se asombró de las luces con forma de cactus y por primera vez en toda la noche recordó que había ido a parar a Texas. Extrañaba el olor de Miami, los aromatizantes dulces de esencias azucaradas y cerezas en almíbar. Salió al parqueo a cantar su canción y a seguir riéndose un poco más. La primera vez que una madre se separa de su hijo, la reacción es de risa y de llanto al mismo tiempo. Olga Cañón avanzó hacia ella, quitándose el sombrero por primera vez en toda su vida, un gesto trascendental. Dejó de reír por respeto. Los seres humanos también saben respetar. Me falta un seno, murmuró Olga Cañón. En vez de seno, tengo una prótesis. Comento rápido y luego les doy las palabras a las chicas y al público, pero me fascinaba ese fragmento porque también tengo una obsesión que me ha contagiado Javier Guerrero, que es cómo se habla de los genitales femeninos desde el siglo XIX hasta ahora. A mí particularmente me interesaba pensar en el siglo XIX cuando las mujeres iban a consulta, que siempre iban por problemas uterinos o vaginales, cómo hablar de algo que no se puede nombrar. Entonces la vagina tenía que hablar de algún modo para decir lo que no se podía hablar. Y siempre se habla con eufemismos o términos vagos. Y Sí, es un fenómeno que me intriga y que aquí, por un lado, está el juego de que no se nombra, dice ahí abajo, pero a la vez no hay pudor en este cuento, en la manera de contarlo. Es claro, un gesto mucho más, te empuja radical y te lo expone directamente de una manera que me fascinó. qué bueno. Sí, me interesa. Veo mucha poesía en los eufemismos siempre y me Mm. dan gracia.
me dan gracia, me parecen ridículos y la ridiculez me gusta como figura literaria. Hay mucha ridiculez también en la novela, ¿no? Desde las canciones, porque las canciones son románticas y se supone que lo romántico es ridículo, se supone. Todo como suposiciones, pero hay estos planos de suposiciones de lo que se supone que es poesía, se supone que es teatro, se supone que es pero ¿y por qué se supone eso, no? Me gustaba, y así mismo con el pudor, y también me interesa mucho a mí trabajar eso, la cosa genital, la biología humana, el cuerpo en sentidos generales. Bueno, de la mujer me lo sé más de memoria. El de la mujer me lo sé más, pero también el cuerpo masculino me parece los cuerpos son tan literatura, ¿no? Tan fuertes para hablar. Caro se ríe de mí. Yo tengo muchas más preguntas, pero no sé dónde quieren intervenir. Ahorita vamos a intervenir. Qué belleza de lectura, Natalie. Qué bonito, de veras, este texto hay que publicarlo en Hablemos Escritoras. Tiene que venir con esta presentación porque se ve tu lectura muy precisa y sobre todo se te ve emocionada de leer un texto que yo también empecé con el siglo XIX y cuando haces este brinco a lo contemporáneo, bueno, ahora yo ya es de tiempo permanente, ¿no? Pero siempre como que ves unas conexiones tan interesantes en lo contemporáneo que dialogan de alguna manera con lo decimonónico y con esta obsesión por construir este sujeto femenino perfecto que no habla de sus partes íntimas y que no habla de nada, ¿no? Y algo que a mí me encanta y me encantó cuando se hizo la entrevista, cuando Ann Janet hizo la entrevista de Legna, es que Legna estira el lenguaje y la palabra hasta donde más no puede, ¿no? O sea, es verdaderamente una pasión por ti, esta explosión del lenguaje. Y se me hace, mi pregunta y mi comentario, se me hace que es muy interesante el hecho de que hayas ido a lo lírico en las letras de las canciones, en el título de las secciones de los capítulos en tener a Selena como tu primer hora de, o sea, abrir con Selena, ¿no? Con esta figura totémica de una mujer que, bueno, pues termina siendo víctima también de la violencia, ¿no? La mujer asesinada, sí, me interesaba ese profeso. Es Empezar con la mujer mu- matada. exactamente, me parece fascinante, pero otra vez estás haciendo lo mismo, estrangulando a la palabra, pero a través de la música. Legna, ¿cuál es para ti realmente la musicalidad del momento en que estás escribiendo algo que sabes que está hablando de violencia y que está hablando de discriminación y de marginalización y de estas minorities, ¿no? Pero sin embargo está endulzado, ¿no? Por el idioma romántico de la canción que está atrás. Entonces, como dijo Natalie, quien tenga la curiosidad de nada más hacer un scrolling del libro, fail. Mm. Fail, porque completamente están misleading al lector, ¿no? Cuéntanos, Legna, ¿cómo es ese reto? Yo, yo pienso que lo que tú notas, la suavidad, hay una suavidad que todo el tiempo se nota y es que yo intento, y creo que lo logro, intento todo el tiempo no ideologizar lo que está pasando. No se ideologiza la violencia ni la política ni abajo la dictadura, ni abajo Constantinopla, por decirlo de alguna manera, bueno, porque hay palabras vetadas, pero ni abajo nada, ni abajo ni viva, ni viva ni abajo. Y entonces cuando no ideologizas nada, ni lo llevas a ese lugar que no me pertenece, esa categoría, no me gusta, no categorizo. Entonces está la gente allí así. Y también está la palabra así y el lenguaje así, abierto, exacto, como una vulva abierta. Ahí no hay otra cosa que olor, que humedad. Te encuentras un caracol, una concha, abierta, totalmente transparente.
y eso me interesa mucho lograrlo siempre, siempre, no, nunca es más o menos, no, a veces no me sé explicar, Adriana, No, lo pero, hiciste muy bien. pero Sí, sí, creo que que ahí está esa cosa tal vez bruta, tal vez que no es inconsciente, que lo necesito. Necesito mucho la falta de categoría, la falta de... necesito ne- las esencias, no sé cómo llamarlo, ir y también a veces como tocar la cosa, tocar. Cuando tocas la cosa, s- la tocas, ¿no? se vuelve tangible, claro que sí. Sí, recurrir a ese escepticismo, esta ironía, ¿no? Es a veces la única manera de Ujú. entender el mundo. Antes de pasar a las preguntas, que nos va a hacer el favor, Brenda, de ayudarnos con esto, y si Caro, después tú también tienes algún otro comentario, me gustaría nada más remarcar la manera tan inteligente en la que Natalie está recogiendo el personaje de la señora Lipstick como una prótesis identitaria. Me parece, o sea, yo no puedo salir a la calle sin aretes y sin lipstick en los labios. O Mira, sea, desnuda sí, pero sin pero no aretes y eres. sin lipstick Pero no jamás. eres, sí, pero no eres la señora Listy. Es una metáfora, Yo lo, no yo es lo ese sé. lipstick, no Yo es lo ese sé, lipstick. pero fíjate nada más lo que lo interesante es una prótesis. Es algo que te pones encima. Me parece muy interesante. Quería hacer una banda sonora, dice Legna Rodríguez. Hablar de la mentira como resistencia a la mentira. Me obsesiona el delirio de los sistemas, la falta de ética. Me obsesiona esa cosa humana, febril, la miseria humana. Veo mucha poesía en los eufemismos. Me encanta. Muchísimas felicidades, Legna, este libro maravilloso y excelente Gracias, lectura. Gran Adriana. apuesta, Carolina. Felicidades a Beatriz Viterbo. Queremos empezar con preguntas. Brenda, si nos quieres ayudar, será un gusto escuchar a quienes nos están acompañando el día de hoy, que son muchos además. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Después los podemos ver. Después, no los podemos ver porque en ese sistema no se pueden Ah, ver, a pero ver. ¿cuántos son, Brenda? Tú cuéntanos. Tenemos a 30 personas ahí. Bueno, eso es mucho para un Zoom. A Qué esta bueno. hora, Sí. sí. Me alegro. Ok. Hasta ahora, un jueves. Más. No sé Sí. si alguien quiera enviar alguna pregunta. Yo tengo una pregunta por aquí que dice, la novela tiene un ritmo muy marcado, casi como si escribiera desde una pulsión corporal. ¿Cómo trabajas el ritmo en prosa? ¿Cómo trabajas el lirismo? El ritmo en tu ¿Cómo prosa. trabajas El el ritmo ritmo en en... la prosa. Bueno, es que el ritmo es para mí a veces lo principal. No quiero decir que es lo principal porque entonces, ¿qué cosa es esto? ¿De qué estamos hablando, no? Pero el ritmo es importante para mí, el ritmo es una figura, es una oralidad que me interesa, que funcione dentro del texto, la oralidad, pero no como oralidad, como podría ser sino convertir la oralidad, exactamente, convertir esa oralidad que se supone, otra suposición más, que se supone marginal de gente común, de gente analfabeta, convertir lo analfabeto en literatura, en lo que sí es importante, otra suposición, ¿no? ¿Qué cosa es más importante? No sabemos. Pero sí, creo que el ritmo oral del idioma español es pero tan hermoso. En Cuba siempre decíamos, porque bueno, tengo que decirlo en pasado porque no estoy ahí, no estaré. Eh, Decíamos que hablábamos con octosílabos, ¿no? Y es verdad, no es un mito, es verdad. Entonces, esa música del lenguaje ya tiene una base y entonces yo quería añadir más música, pero más o menos el ritmo es casi protagonista, tiene que haber tiene, porque yo no puedo, tengo el oído cuadrado, entonces no puedo cantar, pero sí puedo escribir, ¿no? Sí puedo escribirlo.
El ritmo es muy importante para, estoy bromeando un poco, pero el ritmo sí es muy importante para mí en mi escritura, en todo lo que sea que escriba, ¿no? Tiene que tener un golpe, tiene que tener un golpe que me guía, un Ok, orden. muchas gracias. Bueno, otra pregunta es, en esta novela la experiencia migrante aparece atravesada por la burocracia y el deseo. ¿Crees que la escritura puede funcionar como un documento migratorio alternativo? Totalmente, sí. Sí, por eso título se llama título, ¿no? Porque en Cuba yo me enfrentaba a otro problema de sistema. Si no tenía un título universitario, no podía trabajar. Y entonces yo escribí mi título, ¿no? Entonces aquí escribí mi parolet. Este es mi parolet, no aquel que está allá, que tiene un número alien. ¿Quién dijo que yo soy un alien? De dónde sacaron eso? Quien sea que lo haya inventado, un número social, ¿qué cosa es eso? ¿No? Háblame, háblame en colores, ¿no? Háblame en colores, dime cian, dime rosado, yo entiendo ahí, ¿no? No sé, me parece que la escritura es eso, ver otros significados, ¿no? Va. Cuando yo digo yo, estoy hablando de la novela, ¿no? Pero ver otros significados. Sí, la identidad es esa, ¿no? El texto, totalmente. Una disculpa con mis perritos. Bueno, por último, ¿cómo dialoga tu libro con la historia reciente de Cuba y con las políticas migratorias contemporáneas? Ah, imagínate, se trata de eso también. Es que mezcla no, habla de eso específicamente. Por eso se inicia y yo también quiero mandar un abrazo a Irina antes de que se acabe el programa. Eh, Ella, me imagino que por eso también le interesó tanto, porque es un tema que se repite mucho en mis últimos libros que he escrito después de emigrar y que no he podido desprenderme de eso, que ya no lo soporto y necesito escribir, no sé de qué. Iba a decir una mala palabra, pero no, es muy difícil porque estás viendo y leyendo lo que sucede a la gente, lo que le sucede a la gente que migra, no solo a uno. A la gente la estás viendo todo el tiempo, es una película en vivo que es terrible, que es aplastante. Entonces, esta es la historia de eso, de una emigrante que no tiene más nada que un iPod. Y entonces no hace scroll, hace circulitos todo el tiempo y se agarra de esas canciones. Otro tipo de scroll circular que también es muy sexual y que me interesa siempre mucho relacionar la sexualidad con con el lenguaje, ¿no? Creo que una cosa y la otra están allí así, no se pueden quitar, separar. Pero esa es la historia de un emigrante. Todo lo que pasa, cómo consigue, se vence. Es un lenguaje donde todo se vence, se acaba, se falta, se quita, necesito pagar. Si lo digo en forma de poema, es una cosa caótica, bella, ¿no? Pues no deja de ser bello, pero agobiante, aplastante, tenebroso. Ok. Y por último, tenemos una pregunta de Jacob Barajas que dice, ¿de qué manera Roberta Carlos representa la dualidad entre la vieja y la nueva identidad que le ofrece el parole? ¿Quién hizo la pregunta? Jacob Barajas. Ah, me interesaba mucho el nombre de la persona. Él se pone diciembre en Instagram, es bellísimo, diciembre. Eh, ¿De qué manera representa la dualidad? Entre la vieja y la nueva identidad que le ofrece este papel, el parole. Mm, es difícil de responder porque respondería con la historia.
pero todo el tiempo ella está exacto es un texto nostálgico. Todo el tiempo hay regreso al pasado. Hay un capítulo entero que trata de sus raíces, de cómo nació y que también es una mentira. También es una fake news total construida, ¿no? La construcción, la construcción y hasta dónde puede llegar esas dos vidas, hasta dónde pueden ser construcciones también. Pienso ahora así de pronto, hasta dónde eso es una construcción y de pronto es necesario para el sistema que haya gente así también, ¿no? Entonces ella tiene, sí, si te cuento esa dualidad, te cuento el texto, pero la hay, ocurre en activo, en físico, ¿no? Y también este retorno al pasado y al presente todo el tiempo, ¿no? Que en este momento es un solo pasado, eso pasó. Ok. Bueno, creo que esas son todas las preguntas y ya no hay alguna otra más. Muchas Bueno, gracias muy por responderlas. bien. Qué Antes de, bueno, gracias, muchísimas gracias a gracias. ellos. Muchísimas gracias, Brenda. Gracias por tus respuestas. Antes de cerrar esta conversación, les recuerdo que se podrá ver, escuchar, ver en nuestro canal de YouTube y escuchar en nuestra página web esta divina presentación y obviamente también ver los perfiles de todos los que estamos participando acá. Caro, ¿quisieras tú cerrar con unas palabras y después ya nada más nos decimos adiós y nos mandamos abrazos? No, solo agradecer enormemente. A cada rato quería intervenir con la lectura, porque bueno, en el trabajo de edición que hicimos con Iri y con Lena también fuimos hablando un montón, y también Muy las fuerte. perspectivas Sí. geográficas y socioculturales de las que formamos parte las distintas editoras donde estábamos sujetas y desde donde estábamos pensando, y ahora las escucho a ustedes también, cómo vamos leyendo desde diferentes planos y diferentes perspectivas estos sujetos que habitan Parol. Entonces, me parece súper exquisito porque lo que de repente acá surge y emerge como una resistencia, desde otros lugares lo leemos como tensiones, tensiones necesarias para sobrevivir. Entonces, eso me encanta, ¿no? Es un libro que claramente crece mucho una vez que uno lo cierra. Me parece que se da eso, que quienes, porque yo también viví en Estados Unidos un tiempo, pero después viví en Brasil y después volví a Argentina. Entonces, hay maneras de entender y que tienen que ver también con las propias experiencias. Claro. Y eso me parece que es lo que habilita un texto como este y una colección como Migratorias que me parece que va a ser muy rica. Así que bueno, Natalie, agradecerte enormemente la rigurosidad de tu lectura. Me encantó cómo pudiste descifrar el texto, cómo lo llevaste adelante. Me parece que hiciste una lectura exquisita. Legna, escucharte, cómo potenciás cada pregunta también, es una cosa divina. Y Adri, bueno, qué decirte, enormemente agradecida por el espacio, por vos y por ese profesionalismo con el que siempre estás trabajando. Así que gracias. Yo más, yo todo eso y más. Yo igual, me uno. Pues yo a ustedes. Pues esto fue Hablemos Escritoras y como siempre los invitamos a que nos sigan en nuestra página web, en que se suscriban a nuestro newsletter y estén pues bien empapados en social media para ver las maravillas que hacen estas escritoras, críticas, editoras, traductoras. Qué privilegio estar viviendo este momento en donde todas ustedes están cambiando el destino de la literatura. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo. Hasta la vista.